¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos de nuevo a este espacio de tertulia que abrimos una semana más para repasar lo más destacado que nos deja la actualidad de los últimos días, una actualidad en la que hay una fecha que destaca en el día de hoy, o que por lo menos nosotros queremos destacar, es el 30 de octubre de 1979, el día que comenzaba su andadura ya de forma oficial la Universidad de León. Por lo tanto, hoy mismo se cumplen 40 años de la institución académica leonesa, y por eso hoy quien nos acompaña en este Filandón es su rector, Juan Francisco García Marín. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitar a la universidad, al fin y al cabo. Enhorabuena por ese cumpleaños que se ha venido celebrando en las últimas semanas, en los últimos meses, y que repasaremos, entre otras muchas cuestiones de actualidad relacionadas con la Universidad de León en los próximos minutos. Para ello, también nos acompañan en esta mesa de Filandón Abigail Calvo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Germán Gabela, jefe de informativos de La 8 León. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en este Filandón entre La 8 y el Diario de León, que iniciamos ya, como decíamos, pues abordando ese 40º aniversario, esos 40 años de historia de la Universidad de León. ¿Qué estado de salud tiene? ¿Cómo se encuentra en esta plena madurez de la Universidad de León? Yo creo que tiene buen estado de salud, o bastante no, muy bueno. Yo pienso que sí, que tiene buen estado de salud. En este momento hemos mejorado en los rankings. A veces cuando sacan los rankings parece que estamos obsesionados con los rankings, pero yo siempre dije que los rankings, con todos sus defectos, que los tiene, el famoso ranking de Shanghái, mira investigación. Entonces hay universidades estadounidenses que se dedican, que su 80% es investigación, y fuertes, no te puedes comparar, y las europeas en general, o muchas europeas. Pero en cualquier caso te dan la información para mejorar, y eso es lo que hicimos en su momento, que es lo que tenemos, y ya sabíamos también, en mi caso y en el de otras personas, teníamos muy claro, los años que llevamos aquí, que es donde había que incidir más. Y en estos momentos pues ha subido muchísimo la demanda de la petición de proyectos, me decían, en esta nueva convocatoria que se ha batido récord, y que en los de proyectos nacionales, en la Junta de Castilla y León, perdón, en nacionales se piensa que pasará lo mismo, pero internacionales también, con lo cual, bueno, es que la universidad esté activa, y la universidad está activa. Y los profesores, los investigadores, cada vez están más relacionados con otras universidades, con de España, de fuera de España, y eso es bueno para los alumnos. Cada vez hay más actividades también para los estudiantes, y cuando hablo de actividades no solo las culturales, deportivas, etcétera, estoy hablando de actividades académicas. Bolonia, por mucho que le critiquemos al plan, que tiene mucha crítica, sobre todo España se ha burocratizado en exceso, pero ha tenido cosas muy buenas. El decirnos a los que, bueno, profesores, etcétera, que parece que todavía no nos habíamos enterado bien de que la enseñanza, la forma de enseñar iba por otras vías, y esto la Universidad de León, pues bueno, se ha adaptado a ello. Seguimos insistiendo y dando todas las facilidades posibles para que ese tipo de enseñanza pues sea la más puntera posible. Entonces yo pienso que la Universidad de León en este momento, sinceramente, lo que tiene que tener lo que tiene que tener una universidad es actividades. Han abierto nuevos títulos. Yo dije de aquella época, ahora, eso es evitable, pero dice, hombre, ¿y todas las universidades? Digo, sí, pero si alguien pensaba con los 4 títulos de licenciatura, eran solo 4 licenciaturas, luego había carreras técnicas o lo que entonces era magisterio, educación, de este tipo. Digo, si entonces a 4 licenciaturas pensamos en las 47 de grado ya del mismo nivel que hay ahora, yo creo que entonces no sé si alguien lo hubiera apostado. Y los másters que entonces no existían, que existen, tanto oficiales como ya lo diré, títulos propios, que cada vez irán a más, seguro, los títulos propios en todas las universidades, y en León ya tenemos y bastantes, casi 2.000 alumnos en estos títulos, y luego el tema de doctorado. El doctorado en este momento, en la escuela de doctorado se matriculan cada año casi 600 personas, y se leen pues casi 100 doctorados al año. Eso son cifras que de verdad que abrumarían en el año 79. Ha hablado de nuevos títulos y hace poco ha anunciado lo de robótica, inteligencia de datos, no, es ingeniería de datos, sí, a mí también a veces, ingeniería de datos perdonen los ingenieros, a veces me confundo también. Ingeniería de datos y ciencias
inteligencia artificial, ese es uno, y robótica es otro. Y después, Ingeniería robótica. eso serían por la rama de ingenierías y después ciencias gastronómicas. Sí, ese es coordinado con otras dos universidades, Valladolid y Burgos. Y ese se tenía que haber ya aprobado, mandado a aprobar, perdón, a revisar y aprobar, a acreditar, como hablábamos antes de fuera de cámara, antes de ya el año pasado, y este año a ver si ya entra por fin. Porque, bueno, el tema es de que si uno no ha hecho una parte y el otro tiene que coordinarse para presentar el proyecto, yo creo que se llevará a buen fin. Pero ¿cuál es el rumbo que tiene que tomar la universidad? Vamos a ver, con nuevos grados, nuevos títulos, ¿hacia dónde debe ir? La universidad tiene que tener unos objetivos claros. Evidentemente esta es una universidad generalista, es general, como la mayoría, si no todas, menos las politécnicas, evidentemente, de las universidades españolas. Es decir, que da un amplio currículo de títulos, porque, bueno, pues atiende a necesidades de la sociedad del entorno, etcétera. Es decir, las carreras de letras están ahí, no decir, no, es que nos vamos a especializar solo en tal tema, eso no es posible, pero sí hay que marcar unos objetivos en unas líneas concretas. Yo siempre dije, ya en la campaña electoral, que aquí hay tres campos que había que potenciar, más todavía, porque ya estaban allí. Uno era el biosanitario, farmacéutico o biotecnológico, como queramos llamarlo, el otro farmacéutico de toda la vida, y con ciencias biomedicinas, el otro era el de agroalimentario, y curiosamente desde hace 2 años la propia Junta de Castilla y León parece que se descubrió que efectivamente, o hace 3 años, el agroalimentario era el mayor Producto Interior Bruto de la comunidad. Digo, bueno, esto lo sabíamos y veníamos diciéndolo hace muchos años, que era algo muy importante, que no solo se fabrican automóviles en Castilla y León. Entonces, ¿qué era? Y el otro, que estábamos todavía más verdes, digamos, pero que a nivel de sociedad estaba claro que había que dar un impulso, era el de las ingenierías, como ya estaban la informática, la aeroespacial y las clásicas de ingeniería industrial, y potenciar minas y otras. Pero dentro de estas ingenierías está claro que en la sociedad todo el tema relacionado con automatización, automatismos no voy a decir el coche automático, pero bueno, para entendernos, de este tipo, y la robótica, que al fin y al cabo están también unidas, y todo el tema relacionado con los títulos que hemos dicho antes de informática o relacionados, la sociedad es a donde vamos. O sea, cada día dependemos más de estos servicios, por lo tanto habrá que potenciarlo. Además está aquí el INCIBE, que también hay que incidir en ese tema. ¿Nos olvidamos ya entonces de aquellas carreras que tanto se demandaron como medicina y periodismo? No, vamos a ver, periodismo yo no he visto demanda aquí, yo desde que estoy en León. Estoy en León, sé que ha habido algún movimiento, pero el movimiento fuerte siempre era medicina. A mí me dicen, es que no quieres poner medicina en León. Le digo, no, yo si viene medicina encantado, pero si viene con la dotación económica de millones, no estamos hablando de unos cientos de miles de euros, de millones. Primero, para hacer la instalación. Me da igual que se adecue un edificio que ya está, pongamos por caso que llegamos a un acuerdo con la Diputación en el antiguo hospital que está al lado del otro. Pero hay que reformarlo entero. O se haga uno nuevo en el campus, que hay terreno para ello. Eso lleva un coste elevado. No es una facultad cualquiera. Se requiere un equipamiento y unas instalaciones muy concretas. Es cara. Y luego el mantenimiento de esa titulación es la más cara. Y eso requiere que nos den en presupuestos más de 10 millones, incluso más de 12 millones al año. Digo, ¿está dispuesta la Junta a dárnoslo? ¿O tenemos nosotros que hipotecar esos 12 o 15 millones anuales, sacarlo de otras titulaciones? ¿Cuál usted a la Junta de Castilla y León? Porque igual se lo plantea y le dicen que sí. Se lo hemos planteado tanto Burgos como nosotros en la comisión académica. Dicen que muy bien, que si queréis ponerlo en marcha, pues os ayudamos aquí en unos miles de euros como en las otras. Pero vosotros sabréis cuánto disponéis, pero no se va a aumentar a Burgos o las que no tenemos. Quiero decir, Burgos o León no nos van a aumentar un 20% del presupuesto porque sí. Y ya que estamos hablando de titulaciones, de las nuevas titulaciones, de las nuevas necesidades, de los nuevos nichos, lo que la sociedad demanda, ¿sería un trauma para la Universidad de León tener que cerrar alguna porque no hay demanda, porque apenas hay alumnos? Sería un trauma. Esto yo entiendo, y te voy a citar un caso que cito siempre. Minas agrícolas, ha ido subiendo un poco los alumnos de 3 años a esta parte, se ha notado, de 4 años a esta parte ha ido subiendo los alumnos. Pero poco a poco, tampoco estamos en cifras. Pero Minas se asocia aquí a carbón.
La minería está relacionada con minería de metales, con 1000 ocupaciones, que ha subido muchísimo además minería. Y ya puedes decir que antes de que terminen la carrera, ya hay empresas que hablan con los que van a terminar y ya están trabajando en minas, eso te lo aseguro, la promoción que tiene y la... Entonces, ¿qué vas a decir? Que porque tenemos este año 9 alumnos, que ha subido, Estos años hemos llegado a tener 3 y 4, y este año va subiendo, pero de 2 en 2. Que digo, no, es que ha subido, sí, vale, hemos duplicado en unos pocos años, pero hombre, vamos a ser sensatos, son 9, digo, ¿tienes que cerrar minas? Yo pongo otro ejemplo. En los años 60, veterinaria, hubo un curso que llegó a tener 3 alumnos, y el curso siguiente 7. ¿Qué teníamos que haber hecho? ¿Cerrar veterinaria? Bueno, hay ciclos y hay en la sociedad, pues que aquí en León y en general en Castilla y León se asocia a las minas de carbón. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de ese tema, de cómo ha sido este proceso? Entonces, pero no es así, minería ocupa mucha, entonces ya presentamos un plan en su día a la Junta de Castilla y León para mantener este tipo de titulaciones y por qué se mantenía y que fue aceptado, es decir, no se van a cerrar. Quizá haya otras que haya que replantear, estoy acordándome ahora de alguna, en el que si se dan online y presencial, pues igual hay que darla semipresencial y punto, porque no... presencial pues apenas tiene estudiantes, o pues eso sí habría que hacer. Pero de momento, por lo que yo he visto en Castilla y León, en las públicas no veo yo intención a nadie de... Cerró una titulación Salamanca, otra León, que la cerró hace unos 5 años, que fue Ingeniería Agroalimentaria en El Bierzo. Y yo en estos últimos años, hasta donde me llega el conocimiento de estos temas, o desde que está el grado, vamos a decirlo así, no sé que se hayan cerrado más títulos en Castilla y León, públicas. Entonces cada uno aguanta los títulos de esta manera, que sabemos que tiene un coste mayor por alumno, bueno, pues habrá que ir, que vemos que dentro de 5 años seguimos igual, pues entonces igual hay que replanteárselo, pero vamos a dar una oportunidad, una oportunidad, y hay que promocionarla más, y hay que hacer todo lo que se pueda, que a lo mejor, perdone que le interrumpa, que a lo mejor una estrategia es, no lo sé, como los dobles grados que han hecho por ejemplo, en historia, ¿no? Que están funcionando muy bien. No sé si te historia del arte ha hecho que se estabilice, que incrementase y se estabilice el número de alumnos. Otros como minas y energía, aporta algún alumno más. Es decir, ha aportado algún alumno más, pero algunos alumnos más. No estamos hablando de una subida clara. Entonces, bueno, pues por ahí hay que... ¿Y los dobles grados están barajando unificar? Los dobles grados, en este momento hay una posible propuesta, pero todavía no. Esto lo tienen que hablar las facultades y no vamos a adelantar, que luego me dicen los decanos o directores que para qué has dicho esto si todavía no lo tenemos asegurado. Entonces, uno de los retos que se había marcado usted al inicio de su mandato era rejuvenecer la plantilla de la Universidad de León. ¿Cómo va ese proceso? Pues mira, ayer mismo miré en las nóminas, que eso es lo más fiable. Cuando firmas la nómina ves todos los profesores que hay. Y pedí la misma del mes de hace 4 años. Por ejemplo, en profesores ayudantes doctores hemos multiplicado por 3 el número. Se ha pasado de no llegaban a 40, a que en este momento hay 100, no sé, multiplicado 3 de largo, 100 y pico profesores ayudantes doctores, que son los que se hizo el plan no de viabilidad, perdón, de continuidad, por decirlo así, para que cuando alguien termina los 4 años de profesor ayudante doctor, hasta que consigue otra acreditación y puede subir otra categoría o consigue otra posición, pues tiene un tiempo en que se queda sin nada. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un contrato puente, vamos a decir, hombre, si está claro, a los que tienen méritos para ellos, y decía, una revisión, no al que haya estado sin hacer nada, y que tenga esos méritos para pasar posible acreditación y que tenga posibilidades de pasar. Entonces todo esto se está haciendo, pero también es cierto que hay muchas jubilaciones, entonces que llegamos hasta donde llegamos. Todas las plazas de jubilación se han cubierto. Para que os hagáis una idea, la promoción a cátedra, no sea rejuvenecimiento, pero es la promoción a cátedra que se está haciendo cada año. El año que viene ya nos quedamos inacreditados, ya no hay más. Cuando partimos había más de 80 acreditados a cátedra que no les habían salido plaza desde 8 años antes, no habían salido plazas de paso. Entonces ya se ha cubierto. ¿Eso qué pasa? Y dices, pero estos pasan de titular a cátedra, son los mayores, pero si tú haces el desplazamiento vas haciendo que vaya corriendo que a los que estamos metiendo abajo vayan pudiendo cubrir esas otras
esas otras plazas. Entonces yo creo que en ese sentido, hay dotación económica para ello y se seguirá al mismo ritmo. ¿Y por dónde está la media de edad actualmente? Sí. ¿En cuánto se ha bajado la media de edad del profesorado? El del profesorado, pues ahora no te lo sé decir, la verdad. Sí, aproximadamente. Pero ten en cuenta que el profesorado muy mayor pesa mucho, y desgraciadamente los profesores ayudantes que entran, doctores, no son personas como nos gustaría de 27 años o 28, son de 30 y tantos, por estas historias que ha habido, que se ha retrasado todo, etcétera. Tienen que hacer contratos predoctorales, el doctorado, después de terminar la carrera, luego que si estancias, luego que si profesor ayudante doctor. Como alguna vez hemos comentado, la carrera universitaria ahora es muy larga, es muy larga. Entonces hay gente que se cansa, pero no lo sé exactamente, te lo digo de verdad, sé que se ha rebajado, obviamente, pero no sabría decirte si se ha rebajado en 4 o en 5 años, pero no creo que más, todavía. Se empezarán a ver a partir de ahora el descenso de edad. Hoy leí un dato a nivel nacional que decía que el 50% de los ayudantes de doctor son mujeres y solo el 20% llega a catedráticas. ¿Eso pasa aquí? Vamos a ver, ese es un dato que no se puede decir así. Que no digo tú, digo la que lo haya dicho. Dice, vamos a ver, para llegar un ayudante a catedrático pasan unos cuantos años. Por lo tanto, los catedráticos que hay ahora corresponden a una generación anterior a la que son ahora ayudantes doctores. Entonces, claro, yo lo he dicho siempre, lo decía hace años, digo, en 30 años estará igualada decía 30, sí, luego dije en 20 y ahora digo en 10. Conforme van pasando los años, estará igualado ese tema. Ahora bien, está claro que no es un problema de la universidad, lo que voy a decir es un problema de la sociedad española. La sociedad española, hay un tema en la mujer que es los hijos, todo esto, que le penaliza mucho más que al hombre. Entonces eso, mientras la sociedad no dé más ayudas en ese sentido y más posibilidades a la mujer en ese momento, por lo menos en esos años que son años jóvenes, y que pues siempre tendrá un poco más de dificultad. Pero en la universidad, ten en cuenta en este momento el 55% del alumnado son mujeres, el 45% chicos. Pues dice, bueno, es que en ingeniería solo son el 20 y el 30, y en ciencias de la salud es al contrario. O sea, la proporción hombres-mujeres. Pero en el caso de las plazas que se dan a hombres, a mujeres, al que la merece. Y hay cada vez entra más mujeres, cada vez hay más mujeres, ya no en el escalón de profesor ayudante. Si vas al de contratados fijos, que es el siguiente, antes de funcionario titular, también te encuentras que hay bastantes más mujeres. Y luego en el titulares. Entonces, y las cátedras, pues me voy a preocupar en mirarlo con las últimas promociones, porque te puedo asegurar que había bastantes mujeres, pero es un hecho natural en la universidad, va a ser algo completamente natural, cuestión de tiempo, pero insisto con ese periodo que ahí sí que yo reconozco que no está bien solventado en España. Y las tasas universitarias se han conseguido bajar ya en los últimos años, es un hándicap que al compararnos con nuestras comunidades autónomas limítrofes, pues frenaba la llegada de estudiantes a las universidades de Castilla y León. Se han bajado, pero ¿hay margen para seguir bajando las tasas? Eso se lo tendrías que preguntar a la Junta de Castilla y León, ya se lo preguntamos el otro día. ¿Y qué le dijo? Que se va a mirar porque, claro, ha pasado un fenómeno. Es que baja la Junta de Castilla y León primero el 5%, luego el 20%, para llegar a la media nacional, que es lo que le pedíamos, pero ahora resulta que ha habido varias universidades que han bajado las tasas también, con lo cual otra vez ha bajado un poco la media nacional, y entonces le pedimos que vuelva otra vez por lo menos a la media nacional. Yo creo que hay voluntad en ello en la Junta de Castilla y León, pero bajar en 2 años, en 2 cursos, un 25% es mucho bajar, porque eso luego lo tiene que compensar a las universidades. Entonces, el 5% del curso pasado ya nos dijeron que tuviéramos paciencia, pero ha llegado este mes la dotación la compensación del año pasado. Claro, la del 20, sabemos que va a llegar el primer trimestre, este trimestre, que ya se va a adaptar, porque claro, si hubiéramos tenido que esperar ese 20% un año, ya hubiera sido un problema para las universidades, de falta de fondos o de liquidez. Pero vamos, yo creo que hay voluntad en ello y desde luego los rectores lo que decimos es que que se haga ese esfuerzo para estar en la media o por debajo de esa media nacional. Siempre lo hemos solicitado,
Yo creo que excepto una universidad y de forma momentánea algún rector, el resto siempre hemos estado diciendo a las públicas que allí y negociando que se bajaran las tasas. ¿Pero eso repercutirá en un aumento de las matriculaciones a corto plazo, a medio plazo? Yo he dicho que no va a incidir tanto en las matriculaciones como se piensa que es un agravio y que lo es. Para mí más que nada era un agravio, era una cuestión también de justicia, decir, oiga, si yo me voy a estudiar a Lugo, me cuesta menos de la mitad la matrícula que en León. Hombre, es que estamos hablando de 700 euros o 600 euros. ¿Eso va a ser un hándicap grande? Pues eso es una pega, pero no es tanta. No es tanta. Pero sí, hombre, parece mentira que yo, si me voy a Asturias o si me voy a Lugo, a Galicia, a estudiar, ¿por qué me cobran en un sitio menos de la mitad y en el otro casi un poco más de la mitad que aquí? Entonces era una cuestión de este. Y luego en algunos casos pues sí que puede decidirlo, claro. Pues llegados a este punto vamos a hacer un alto en el camino del Filandón, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida regresamos para seguir charlando con el rector de la Universidad de León. Hasta ahora mismo. ¿Qué tal? Continuamos en el Filandón analizando la actualidad de la Universidad de León, el día en el que cumple 40 años, 30 de octubre, el 30 de octubre del 79 iniciaba su andadura. Hablábamos en esta recta final de la primera parte del Filandón de la situación de la plantilla, también de la situación de los alumnos en cuanto a matriculaciones, tasas, y para completar un poco ese dibujo de la situación tanto de profesores como de alumnos de la universidad, también hay que mirar al exterior, porque también se están estrechando lazos con otras universidades, con otros países. Los últimos pasos se daban con una región de Rusia que también puede alimentar, ¿no?, ese intercambio tanto de profesores como de alumnos, ¿no?, que puede enriquecer mucho el futuro de la universidad. Sí, ahí se han incrementado relaciones con bastantes países, últimamente más con China, México, esto que has dicho de esta universidad rusa y otras universidades, tanto de Latinoamérica como Estados Unidos o como otros países europeos, que a veces nos olvidamos de la Unión Europea. Esto van dando sus frutos, o sea, parece que es que el hacer un convenio al año siguiente ya tienes que tener actividad de 200 alumnos o profesores yendo y viniendo. Esto va siempre poco a poco, pero ya están dando sus frutos, tanto con las de la Universidad de California que se fue hace 3 años, etcétera. Han venido ya alumnos en verano y profesores. Pero en este caso tenía mucho interés esta universidad rusa, pero sobre todo tenía mucho interés en el comercio, con España. De hecho, la persona que venía era como si fuera el presidente de la Cámara de Comercio de allí, el equivalente, una de las personas que venía para establecer, tener relación con la Cámara de Astorga, pero en general con León, y hablando español perfectamente, con español buenísimo, tenía ese interés, y también que la universidad de allí, que es una buena universidad, que establece relaciones, también establecerlas, también traías. Entonces ahora estamos en esa fase, ya los convenios están muy bien, pero hay que ponerlos en marcha. Ahora casi no tenemos ya un poco de capacidad o tiempo, estamos un poco desbordados. Yo estuve la semana pasada en México, estuve en solo 3 universidades, porque en México y en países latinoamericanos en general se da una circunstancia en las universidades. Hay grandes y muy buenas universidades, como las 3 que estuvimos viendo en Puebla, y otras que son un desastre, que allí les llaman en general en Latinoamérica universidades garaje y en México universidades patito, que a mí me hace gracia a ellos mismos. Claro, en que cualquiera en un sitio muy pobre, en un garaje, por decirlo así, o en una casa, abre una universidad y le autorizan los títulos que van a dar. Entonces, entre esas 3 universidades, por poner un ejemplo, había 2 que tienen facultad de veterinaria. Lo digo porque, bueno, yo por mi propia profesión me fijo un poco más en ello y pregunto y tal, también. Y dice, pero en Puebla, dice, no hay solo 2
pautas veterinarias, estas son las que pasamos, vamos a pasar una acreditación, las que están reconocidas y tal. Dice, pero hay como 4 o 5 más. Dice, no sabemos exactamente si son 4 o son 5 en este momento, de este tipo. Entonces hay una problemática, entonces tienes que elegir muy bien. El mensaje que doy siempre es decir, cuidado, que en estos países no se va a cualquier universidad, por eso es conveniente ir, verlo y hablar y de qué va el tema. Se están abriendo, mira, el año pasado hubo 500, casi 500 de Erasmus que vinieron a la Universidad de León, y hubo 700, casi 800, 700 y pico, además de estos casi 500, que se matricularon, matrícula ordinaria de otros países de la Unión Europea. El principal precisamente es México, hay como 120 o 130, de matrícula ordinaria, no ya por intercambio, sino que vienen a hacer aquí sus estudios completos o casi. Entonces, eso, teniendo en cuenta proporcionalmente al tamaño de la Universidad de León, es un porcentaje que supera muchas universidades en España, pero a muchas, porque no llegamos a 10.000 de grado y son unos 1.600 de másteres oficiales, que es donde van a venir, o másteres, sobre todo a grado, más que a máster, pero también a máster. Entonces, si tienes en cuenta esas cifras, la proporción que hay de alumnos extranjeros es muy elevada. Claro, estamos hablando de 1.200 y pico estudiantes extranjeros a lo largo del año en León, esos más de 1.000 que decíamos el primer año que entré como rector, digo, aquí hay más de 1.000 estudiantes extranjeros, bueno, pues ahora son 1.200 y pico. Entonces yo pienso que van a seguir aumentando. Sin embargo, no hay muchas asignaturas en inglés, o nuestro no, ese es un mercado eso es algo que tenemos que mejorar en la Universidad de León, el que haya más impartición de enseñanza en inglés. Lo que ocurre es que estamos en una universidad española, que se dan títulos fundamentalmente pensados para españoles y ejercido en España, y sí, tienen conocimiento de inglés los estudiantes, que cada vez afortunadamente lo tienen más y mejor, pero para que luego ellos puedan salir fuera, ejercer fuera con el inglés, pero no porque se den enseñanzas en inglés. Entonces, en esa parte se está haciendo un esfuerzo, hay una serie de cursos que se ofertan en el extranjero, concretamente en Irlanda, la mayoría de ellos, para profesores que ya tienen un porcentaje determinado en inglés en sus enseñanzas o que quieren tenerlo. Entonces, para que mejoren, tiene que partir, eso sí, de un inglés, ya de una base de inglés, no puede ser, ahora yo voy a aprender inglés, no, ya tiene que saber algo, evidentemente, y para que vayan mejorando este tema. Eso habría que mejorarlo, por lo menos hay que mejorarlo algo esto. Pues se está haciendo, pero esto es muy lento, No, hay que contar también con el ánimo y la voluntad de los profesores. Ayer el sindicato UGT ha dado una rueda de prensa para sacar a la luz una sentencia según la cual ustedes tienen que anular la plaza que han creado para dirigir la oficina de control interno de la Universidad de León y cubrirla, entiendo, con un funcionario de carrera. Eso es lo que dicen desde el sindicato, que le acusan a usted de despotismo, de falta de transparencia, de no facilitar los datos que se le piden desde las centrales sindicales. Vamos a ver, la primera parte, la segunda parte, transparencia y datos. Solo voy a decir una cosa. En 2015, esta universidad estaba considerada como PACA, en el furgón de cola de todas las universidades. En este momento estamos en el de cabeza, en transparencia. Claro que se facilitan los datos. Lo que no se facilitan es ciertos datos que no se pueden facilitar. Luego, si lo piden, van a un juicio y lo pide el juez, por supuesto al juez se le da todo lo que pida. Pero eso está así. Entonces no existe eso. Que yo sepa, y si hablas de UGT, sindicato, sí, para decirlo ya con todas las letras, sí. Yo no sepa que no se le haya contestado nada que haya pedido ellos concretamente, y a otras personas pues tampoco lo entiendo. Eso sí, si piden datos fuera de lo que te he dicho, o muy elaborados o tal, no estamos tampoco en la obligación de dar esos datos. Que luego van al comisionado de transparencia, el comisionado de transparencia dice, sí, esto se los tiene que dar ustedes, no ha habido ningún problema nunca. ¿De acuerdo? Y ahí están todos esos datos. Y en principio se da a todo el mundo. Y está ese portal de transparencia que antes prácticamente casi ni existía. Se están mandando comunicaciones, reuniones con directores de departamento, de decanos, del personal de administración como nunca. Se han hecho más mesas de negociaciones en 3 años que en 10 años anteriores. La última mesa de negociación sobre un tema de personal. Sindicatos de acuerdo, excepto el voto negativo de UGT. Todavía no sabemos por qué, pero voto negativo. Pues se lleva a Consejo de Gobierno, aprueba Consejo de Gobierno, luego aprueba Consejo Social, hay un voto y se aprueba. Cuando dicen
que el rector, como decía, puso esa RPT. El rector no pone ninguna RPT, relación de puestos de trabajo, eso se negocia, y cuando se negocia además se refería a una aprobada en 2015. El rector negocia, el rector no, la universidad negocia, sindicatos, se pueden llegar a más acuerdos o menos acuerdos. Hasta ahora mayoritariamente han sido por acuerdo mayoritario. Digo mayoritario porque, insisto, hay un voto negativo siempre de un sindicato. Entonces se lleva a Consejo de Gobierno, se discute, se aprueba o no se aprueba, normalmente se aprueba, si ya viene negociada, como ha sido, no ha habido ningún caso que se haya denegado, y pasa a un Consejo Social que hace exactamente lo mismo. Yo no sé dónde está la opacidad ni todas estas cuestiones. Si revisan ustedes la rueda de prensa que dieron hace unos meses este mismo sindicato, prácticamente todo lo que dijeron en su día no es así. O sea, siempre me califica, y además vean ustedes cuántas veces aparece mi nombre, como si fuera el que controla. El rector de una universidad no tiene, no interviene para nada en ninguna decisión del control interno. No se me ha ocurrido nunca. Todo lo que hacen, pues, pues vale, pues si nos dicen que tenemos que hacer esto, se hace, o otro. Y además está revisado el el control interno, no por la universidad, bueno, iba a decir el Consejo Social es universidad también, pero el Consejo Social también tiene mucho que ver, para decir o para no decir. Por lo tanto, no entiendo, bueno, sí la entiendo, pero eso habría mucho que hablar, ese tema. Entonces, pueden decir lo que quieran, además es una fecha muy significativa, sale de unos periódicos, ¿no? 30 de octubre, esto pasó hace 2 meses, Sí, en julio, las sentencias de julio. Eso pasó hace ya tiempo, pero bueno, esto está ahí. Que hablando de tiempo, se van a cumplir ya 4 años de rector, como rector. ¿Baraja la posibilidad de volver a presentarse? ¿No lo baraja? ¿Cuándo van a ser las elecciones? Lo acabo de decir hace un momento, en una presentación que hemos tenido el sello y tal, me han preguntado tus colegas y dice, bueno, tal, y ya se le he dicho que sí, que me presentaré. Aquí ya ¿Y cuándo van a ser las elecciones? Que no vamos a estar diciendo que sí, que no, que ya os lo diré. Eso es muy político, es muy de político, lo de marear la prensa es a última hora. ¿Y cuándo van a ser más o menos? ¿Tienen fecha? Tienen que ser entre marzo y mayo del año que viene. Eso tiene que ser por cuándo fueron las anteriores y cuándo fue mi nombramiento como rector, etcétera. Eso no puede hacer, como una vez se hizo, dilatar el periodo. No, o sea, eso hay unos periodos que cumplen y en ese periodo está la Semana Santa por medio en abril, que bueno, a ver cómo manejamos para que sea el menor inconveniente las fechas que menos inoportunen a todo el mundo. Yo quería preguntarle por el convenio que firmó la universidad con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la creación del Centro de Recuperación de Animales Salvajes, que fue hace ya más de 2 años. Sí. Bastante más de 2 años. Sí. ¿Cómo va el asunto? Pues vamos a ver, el hospital, todo lo que nos envían, fue con el hospital y bueno, con veterinaria en este caso, también había algo en biológicas, atiende todos los casos que llegan de esa zona. Se atiende gratuitamente y hay un listado de unas cifras que no son pocas, que ahora no las recuerdo, pero que se atiende. Me da igual que sean de medicina, de médica, de cirugía o necrosias, da igual, se atiende, de diagnóstico. Pero no se ha terminado de firmar. No es tampoco culpa completa de la Junta de Castilla y León, quiero decir que ahí, tendríamos que forzar un poco para que ya se firmase lo que hagamos un convenio específico, en el que ya se estableciese cuántos, cómo, de qué manera o qué función tenemos, específica, digo, y qué costes tiene. Porque, hombre, nosotros hasta ahora, lo hemos hecho siempre, toda la vida, lo ha hecho la Facultad de Veterinaria, no vamos a dejar de hacerlo ahora, lo que nos llegue de medio ambiente y lo que nos traiga la guardería, o sea, los guardas, pues se hace con todos los recursos que haya que poner en ello. Pero bueno, estamos en esa situación. Ya, es que lo que no parece lógico es que lo tengan provincias como Valladolid, Burgos y Segovia. Esos son centros de recuperación. Pero yo le digo porque aquí está la Facultad de Veterinaria, sí, se establecía que sería lógico como que aquí... que nosotros haríamos una parte, la parte más clínica y más de diagnóstico, y que luego si tenían que recuperar los animales fueran a un centro que tiene muy bueno de recuperación,
de recuperación ya para bien adaptado, para si ha habido un animal operado, pues los días que tenga que estar en el hospital, pero luego tiene que haber una rehabilitación, una recuperación que es embalsemana, que lo llevan bien ahí la Junta de Castilla y León, era un poco en coordinación, porque creemos que es bueno. Yo siempre he pensado que es bueno para la Junta de Castilla y León, para nosotros, porque los estudiantes ven más animales silvestres, pero que llegan también por otras vías, animales silvestres hay, y exóticos, entonces en la facultad, pero que era bueno porque podíamos dar un servicio especializado en unos temas, otros los puede cubrir más semana la Junta y complementarnos. Eso estaba claro que yo siempre creo que es una buena, pero bueno, esto está ahí. Coincidiendo con este 40 aniversario de la Universidad de León, hubo un acto en el auditorio en que entregaron un montón de premios y ahí pudimos ver cómo la Universidad de León mantiene relaciones con muchísimos sectores de la sociedad, del mundo económico. Frente a la imagen tradicional de la universidad de ser una institución muy metida en sí misma y poco dada a relacionarse, casi como el ejército, a poco dada a relacionarse con lo demás, pero sí que tienen ustedes muchas relaciones, ¿no?, con el tejido social y empresarial y económico de la provincia. Sí, hicimos ese acto precisamente también por ese motivo, es decir, por agradecimiento, porque la universidad, sin esa colaboración con la sociedad, con empresas y tal, pues hombre, queda minusvalorada. La universidad no puede estar cerrada en sí misma, eso es una barbaridad. Hubo una época en que pudo pasar, pero hace ya muchos años que eso ha cambiado, y que tiene que relacionarse con la sociedad, estar pendiente de lo que pasa en la sociedad, la de alrededor y la más alejada, y con empresas y con instituciones, y cada vez es mayor el número de convenios y de contratos de transferencia y de investigación, cada vez es mayor. Y luego para prácticas de los estudiantes cada vez, de 15, 20 años a esta parte, cada vez hacen más prácticas externas. Ha habido facultades, no es necesario decirlas, pero ha habido facultades que desde hace muchos años ya lo venían haciendo, y luego esto se ha extendido a otras. Y servicios, cada vez se han creado en los últimos 2 años muchos más servicios en la Universidad de León. Precisamente es un servicio no solo de servicio de apoyo a la investigación, como eran antes, no, de servicios también al exterior, a las empresas, a las instituciones, etcétera. Porque todo eso redunda en el conocimiento de los estudiantes. Los estudiantes tienen que enfrentarse, nada más que terminan, tienen que enfrentarse a la vida que hay fuera, y la tienen que conocer antes. No puede ser que bueno, salgan, como se decía, a mí me decían, no, es que la Universidad Española es muy buena en teoría. Y yo decía, ¿cómo que en teoría? Lo que se tiene que ser bueno es en enseñanza, y en conocimientos, y en darle esos conocimientos en enseñanza. A mí cuando me decían, ¿tú qué das, teoría o práctica? Yo decía, yo no distingo entre teoría y práctica. Daba unas clases conjuntas y las sigo haciendo, y las seguimos haciendo. De teoría a práctica, digo, pero ¿cómo que teoría, práctica y no, todo va conjuntamente? Entonces es enseñar lo que tengas que enseñar y transmitírselo al estudiante, y eso es lo que se está haciendo. Bolonia también ha tenido que ver en esos cambios, porque a veces criticamos, pero bueno, esto es lo que este planteamiento. A veces, relacionado a este tema, a veces hay un pequeño, vamos a llamarlo tira y afloja, no llega a tal, pero bueno, que la universidad pide a las empresas que se adapten un poco, que se acerquen, y las empresas piden a la universidad que adapte sus estudios. ¿Quién tiene que ceder? ¿Cómo se puede hacer para compaginar lo que se estudia en la universidad y lo que se necesita luego en el mundo empresarial? Antes te estaba diciendo que los títulos propios se están incrementando en otras universidades, y en esta también se tienen que incrementar. ¿Por qué? Porque aunque sea título de máster, son los que son más dirigidos a profesionales, más por supuesto a estudiantes, el que quiera, pero cada vez más dirigidos a profesionales. ¿Qué es lo que pasa con los títulos? Si me dices, no, me da igual, elige la carrera que quieras. Dice, es que tiene que ser porque nosotros hacemos esto, y entonces, claro, tiene que servirme para esto. Le digo, ya, pero es que un grado da unas capacidades muy amplias, pero a un nivel determinado, pero muy amplias. No podemos decir, no, es que ahora en veterinaria solo vamos a estudiar pequeños animales de compañía, porque es lo más demandado y lo que más demanda. Le digo, no, miren, esto no es así. Entonces, o en ingeniería solo se va informática a hablar de, no lo sé, de lo que sea, de programación, de tal. Pues no, tiene que dar unas capacidades determinadas. Y entonces yo entiendo esa queja, la entiendo perfectamente, pero entiendo que también son carreras de 4 años, y que para eso se hicieron luego el máster
en ese grado un máster posterior de un año que se podría hacer. Entonces, en vez de un máster con más especialización en ciertas materias, y por ahí, tanto sean oficiales o como títulos propios de experto, de especialista, yo creo que por ahí es donde ya se tiene que orientar, como el título de experto que se ha hecho, que se ha creado, que va a empezar ahora en el Ponferrada, sobre programación de, a ver si no me equivoco, programación de móviles, plataformas móviles y también de otras cuestiones parecidas. Ahora nos piden que tiene que haber otro sobre otro tema concreto, porque otras empresas trabajan en otros temas. Dentro de la informática hablo, bueno, pues se hará para esto, pero evidentemente un ingeniero informático no puede llegar a especializarse en todas. También están las prácticas, que cada día son más numerosas, ya pasan de 1000 al año, de estas prácticas que son prácticas remuneradas en cierta manera después de una vez que termine la carrera. Ya pasan más de 1000 de estos acuerdos de práctica que se hace, y que van 1000 estudiantes cada año, no 1000, sino 800 y 1000 contratos, alguno repite. Entonces, en empresas ya determinadas, que también tienen ellos que aportar esa formación a la empresa, no solamente la que venga de la universidad. Entonces yo creo que eso tienen que convivir. Y el Instituto Confucio, porque es un privilegio que León cuente con un centro de estas características, son muy pocos en España, son muy pocos en el mundo, y en León contamos con 500 y pico en todo el mundo. Y responde la población de León al Instituto Confucio, aumenta el número de alumnos, hay interés por... Ha aumentado el número de alumnos, ¿vale?, en León, pero se han abierto sedes en Asturias, en Vigo para Galicia. Se han aumentado la capacidad de examen en Valladolid, también hay esto, también en Salamanca, hay en Cáceres. Se ha ido ha aumentado la competencia, ¿no? No, dentro de España, digo, dentro del propio instituto. No, es del Instituto Confucio de León, que gestiona es el que hable Instituto aulas, Confucio, lo que se sí, llaman sí. aulas en todos los sitios, se ha ido extendiendo en ese sentido. Se ha hecho el acuerdo con la Junta de Castilla y León para que comience la enseñanza de chino como segundo idioma segundo o tercer idioma foráneo en la enseñanza medias, en colegios, y en este momento el Confucio de León está nominado, no digo que le den el premio, a ser a la que dan de mejores Confucios en el mundo, que dan a 15 Confucios en este momento, este año, por todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años. Y además de otras muchas actividades, y claro que ha crecido, y es un privilegio porque es la puerta de entrada en China. Yo siempre digo que en el caso de las empresas, que también podemos hacer esa especie de embajador de eso, porque además nos lo piden allí, en China, o sea que es algo que también se puede hacer esto. Todo el Confucio se hace algo, pero menos de lo que que me gustaría que se hiciera en la sociedad, leonesa. Que hablando de la enseñanza de idiomas, la Universidad de León está en el consorcio de León, es un consorcio al final, León Destino en Español, ¿no? Sí, pero eso se hizo promovido por el Ayuntamiento de Diputación, y estamos a la espera, hemos hablado alguna vez de que se haga alguna iniciativa. Claro, la universidad, dentro de los pocos estudiantes, para mí deberían ser más los que tendrían que llegar a León a estudiar idioma español, la universidad tiene, dentro de que no son demasiados, pues creo que somos algo más de la mitad de los que... Entonces nosotros aportaremos todo lo que haga falta, pero ese consorcio, los que lo iniciaron, tienen que tomar un poquito más de iniciativa. Yo le transmito así a la nueva alcaldía, a la Diputación, que lo impulsen más, que tendrán toda la colaboración que sea necesaria por parte de la universidad, que es un consorcio también muy empresarial, con las empresas, etcétera. Pero bueno, repercutiría también directamente en la universidad, ¿no? Sí, repercute en la universidad, y lo que repercute en la universidad va a repercutir en la sociedad leonesa, y viceversa. O sea, eso está claro, ¿eh? La universidad no es un ente ahí separado del resto de León, todo lo contrario. Relacionando este asunto con lo que hablábamos al principio del mapa de titulaciones y demás, porque por ejemplo en la enseñanza del español parece que a veces también las universidades rivalizan. Por ejemplo, Salamanca apela a su tradición, Valladolid quiere ser cuna del español. Parece que a veces hay como ciertas rencillas. ¿Sería posible a medio o largo plazo, y con lo que hablábamos al principio del mapa de titulaciones, que a lo mejor entre las 4 universidades públicas de Castilla y León pudiera haber algún tipo de organización, reparto de... pues esta universidad apuesta por esta rama, por este tipo de estudios, un poco
en ese crear tema, un mapa conjunto o eso es muy complejo. No hay rencillas. Lo primero, no hay rencillas, cada uno hace lo que puede, vamos a decirlo así, pero no va pisando a los Ya, pero una forma de expresarlo de forma así más para visual. contestarte claramente, en enero ya se iniciaron la primera visita que hicimos, la conjunta con la Consejería de Educación, consejero y directora general, y los 4 rectores de las universidades públicas y vicerrectores internacionales, que fuimos haciendo, pues primero se hizo en Texas, después se hizo en Marruecos, después se fue, que ahí yo no asistí, solo fue el vicerrector, ya para Latinoamérica y también para Estados Unidos, en una asociación que era la HACU, que es una que tiene varios cientos de universidades estadounidenses en las que se quiere promover o que tienen bastante porcentaje de hispanoparlantes y se quiere promover más el español, y eso se ha iniciado y está en marcha, y ya se han hecho los acuerdos, y ya se han hecho, incluso este año no pudieron venir, pero vendrán el año que viene a diferentes cursos en verano, concretamente de Texas. Entonces, bueno, esto ya se ha hecho de esta manera, pero independientemente, cada universidad es cierto que nos movemos a nuestro aire, por decirlo así, pero no hay rivalidad, cada uno sabe lo que hace el otro y no vamos a... No, pero me refería a que a lo mejor poder llegar, ya digo, a medio o largo plazo, porque supongo que eso sería, de poder ser, sería muy complejo, algún tipo de consenso, en vez de funcionar cada una buscando lo suyo, pues ya que las 4 tienen que tender puentes. Esto que te digo es el primer paso, porque de hecho uno de los cursos que se querían dar, o de las actividades, están planteadas, una de ellas, muy clásica, Camino de Santiago. Entonces, estos están en las 3 universidades que están, en las 2 universidades que están en Camino de Santiago, pero también en Salamanca y Burgos, pasan por las 2 y otras por las 4 universidades, o sea, sí que es una, pero eso no va a dejar nunca, no va a hacer que cada una intente también superar todo lo que, esa sana competencia, no competencia, yo creo que no es competencia, cada universidad pues intenta promover todo lo que puede, pero es muy importante la sociedad, los cursos de español, va a Salamanca, viene a Salamanca, no solo la Universidad de Salamanca, es Salamanca la que tiene toda la estructura, por decirlo así, no solo la universidad, sino agencias, el ayuntamiento, etcétera, y eso es lo que es importante. Y la Universidad de Washington, que se nos había olvidado. ¿Hay algún proyecto? Ahí tenemos 2 universidades de Washington, ¿cuál de ellas? Pues la central, siempre me lío. Sí, yo también, el nombre yo también. Sé cuál es una y cuál es otra. Una es la Nacional Estatal, que es la segunda, la que se hizo. Sí. La otra no tiene tanto carácter estatal. La estatal, que es más grande además, esa sí, han venido ya alumnos, estudiantes y tal, y con la otra se sigue más o menos lo que había, se ha mantenido lo que había. Pero había como para crear un proyecto o un título de ingeniería o algo así conjunto. Pero con la estatal, se estaba para ver cómo se hacía, se está porque eso hay que coordinar demasiado, hay que poner demasiada gente de acuerdo. Pero está en proceso, ¿no? Está en proceso, dobles títulos como hay en otra, como se ha hecho con alguna universidad china y se quiere hacer con alguna otra universidad. Por ejemplo, estos últimos viajes que hice en junio, me parece que fue, y ahora en México, también era por esa razón de posibles dobles titulaciones. Pues así vamos a llegar al final de este filandón. Hemos repasado la actualidad de la Universidad de León, cómo se encuentra el día que cumple 40 años, le deseamos muchísimos más, por supuesto, y sobre todo agradecerle al rector que hoy haya estado este 30 de octubre con nosotros aquí en el Filandón, repasando toda esta actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y espero que en el centenario también puedan, los que estén. A lo mejor todavía estamos por ahí, nos acercamos. Puedan celebrarlo en ambas empresas, por decirlo así, de la universidad y tal. Efectivamente, seguro que el día seguro que también en la 8, encantados de celebrar el centenario de la universidad. Sois más que centenario. Más que centenario, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias al rector y también muchísimas gracias a Abigail, Germán, por haber estado en este Filandón. Y muy buenas noches. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más hasta la semana que viene, que será ya, además, campaña electoral, aprovecho, entrevistas, espacio especial, por lo tanto, debate electoral que tendremos en este espacio del Filandón. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.